tecnología y en educación especial. Otra de nuestras panelistas el día de hoy es Libertad Rizo Corona, diseñadora con especialidad en diseño agronómico y diseño de servicios inclusivos. Y finalmente nos acompaña el licenciado Gilberto Gutiérrez Cirlos Díaz Mercado, quien es egresado del ITESO en la carrera de Mercadotecnia y colaborador de Universidad Incluyente ITESO. El licenciado Gilberto tendrá que retirarse antes por cuestiones personales, pero le agradecemos que nos acompañe un rato en este encuentro, ya que consideramos su visión un aporte muy valioso para la discusión. Y para comenzar, ya voy a empezar con las preguntas que preparamos para ustedes. Y esta es la primera. ¿Por qué decidieron enfocar su desarrollo laboral a la discapacidad y la inclusión? Y me gustaría que el primero en contestar fuera Gilberto. ¿Cuál era la pregunta? La de por qué decidí enfocar mi desarrollo laboral a la discapacidad. Okay. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo decidí enfocarme en la discapacidad, la inclusión, porque yo soy una persona sorda, quien vive la discapacidad diariamente. Cuando yo era un niño recibía las herramientas que mi papá me daban, porque ellos habían investigado mucho, preguntaban todo lo que podían, eran diferentes respuestas las que recibían, nos decían otra cosa, luego otra cosa, pero a fin de cuentas decidieron darme todo lo que pudieran, así como terapia de lengua oral, aparatos auditivos, clases de lengua diseño, todo aquello que me permitiera desenvolverme en el mundo de las personas sin discapacidad. Y ahí fue dándome cuenta de las barreras, de la falta de oportunidades, de la poca atención que se les da a esta minoría que forman parte de nuestra sociedad. Muchas cosas están diseñadas para las personas que forman parte de una sociedad, o sea, personas que no tienen discapacidad, y todo lo que está diseñado son para ellos, pero no para nosotros. Muchas cosas están diseñadas para ellos, ya que por falta de información y sobre todo por no vivir la discapacidad, pasan como desapercibido el tema de la discapacidad. He vivido momentos de mucha frustración, mucha incertidumbre, cuando no he podido acceder a servicios o cosas de una manera sencilla o autónoma, como llamadas telefónicas o personas que no gesticulan bien los labios, y sobre todo en estos momentos de la pandemia, que todo el mundo usa cubrebocas, ya han posibilitado la lectura labiofacial. Entonces, son varias experiencias de falta de accesibilidad en diferentes áreas en las que he vivido en mi vida. Me empezó a surgir este interés de generar un cambio, sobre todo con una persona con discapacidad que la vive diario pueda de alguna manera solicitar, entre comillas, exigir inclusión en las diferentes áreas para convivir de una manera armónica. Entonces, cuando ingresé a la universidad, pude formar parte del proyecto que se llama Universidad Incluyente, que la coordinadora Isabel me apoyó mucho en los procesos académicos, administrativos, socioafectivos en mi vida, carrera universitaria. Ahí fue cuando me empecé a desenvolver en la universidad en estos temas de la inclusión, y ahí me di cuenta que cada vez hay más personas con discapacidad que tienen un título universitario, que cuentan con la preparación y sobre todo la inteligencia para proponer soluciones eficaces y contribuir a la inclusión para generar un cambio. Queriendo, yo quiero ser uno de ellos, que todo donde vivimos sea para todos y para todos. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Qué valioso que desde tu punto de vista hayas tomado la iniciativa para formar el cambio. Ahora me gustaría que Jazmín nos responda. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, yo creo que la inclusión y el hacer a todos parte es fundamental en la salud mental. La violencia inicia cuando tú le dices a otra persona no eres parte, no estás aquí, y el abandono y el rechazo es una de las circunstancias más dolorosas. Ya lo escuchamos con Gil, que ha vivido circunstancias en las cuales no se ha sentido parte, con o sin discapacidad. La inclusión es un derecho humano, el que seas parte de esta vida independientemente de tu forma de ser, de pensar, de vivir,
o de las dotaciones biológicas que tengas. ¿Por qué decidí que esto iba a ser mi estilo de vida? Bueno, porque no tengo yo ninguna discapacidad, pero el simplemente hecho de pensar distinto en la comunidad en la que yo crecí y desarrollé en la infancia era muy duro. Entonces, no me imagino qué debe de ser para las personas con discapacidad, ¿no? Con una dificultad, y decidí que eso era mi pasión. Entonces, la salud mental para mí va pegado de la mano con el tema de la inclusión. Y la salud mental no solamente es tener ganas de hacerlo, sino generar proyectos y abrir espacios. Y es todo un cambio de paradigma. Y para ello, bueno, pues hay que hacerlo de una manera formal y no asistencialista. Entonces, eso es levantarse cada día, y lo padre es que terminé trabajando y siendo remunerada en valores y económicamente por ello. Entonces, es un espacio que a mí me abre posibilidades y me permite abrirle a los demás. Wow, pues muchas gracias, Jazmín. Qué padre que te guste tanto lo que estás haciendo. Eli, ¿te gustaría contestarnos y abonar a la discusión? Claro que sí, con mucho gusto. Pues yo soy una persona con discapacidad visual y al igual que Gilberto, creo que me identifiqué bastante con su respuesta. Cuando tú vives la discapacidad, cuando tú vives de cierta manera la exclusión, cuando tú vives todas estas barreras, pues obviamente quieres ponerte manos a la obra, quieres que sí, pensar en que si en tus manos está aportar a la inclusión, pues sin duda lo vas a hacer, ¿no? En mi caso, esto me llevó a muchos ámbitos, me llevó a ámbitos deportivos, ámbitos de modelaje, ámbitos de congresos, de educación, pero siempre con la mentalidad de demostrar que tener discapacidad no es ninguna circunstancia diferente y siempre buscando la inclusión. Y bueno, parte de esta lucha incansable por la igualdad, por la equidad, por la inclusión, pues me llevó a Sunu. Sunu es una empresa que se dedica a crear tecnología de asistencia para personas con discapacidad visual. Y básicamente la visión de Sunu es crear un mundo más incluyente a través de la tecnología y, bueno, por supuesto, empoderar a las personas con discapacidad visual en este caso y pues hacernos sentir que somos parte y que también somos valiosos. Wow, qué increíble que formes parte de un proyecto como tal. Libertad, te cedo el micrófono. Muchas gracias primero por la invitación y pues respondiendo a la pregunta, digamos que la forma en la que yo me fui involucrando en el mundo de la inclusión fue a partir de la maestría en ergonomía que estudié. La ergonomía trata de diseñar sistemas para hacerlos más eficientes, pero siempre buscando como principal objetivo el bienestar humano. Entonces, a partir de todas las características que toda la variedad de seres humanos tenemos, en este caso también pensando en la discapacidad, pero en otros casos pensando, por ejemplo, en qué etapa de la vida nos encontramos como adultos mayores o como niños, etcétera. Se trata de investigar las necesidades para adaptar los sistemas y eliminar las barreras que las personas podemos tener al interactuar con el entorno, con todo lo que nos rodea. Y pues en este caso, el investigar qué pasa con los usuarios que viven con discapacidad también es parte como de la labor de la ergonomía. Y en este caso, mi interés específico al trabajar investigando sobre la discapacidad es por un sentido de justicia, porque creo que todas las personas deberían de tener el mismo acceso a lo que sea que quieran hacer, estudiar, trabajar, interactuar en la vía pública o lo que sea que quieran hacer. Y pues eso es lo que me lleva a trabajar desde la investigación y el diseño con este tema. Qué labor tan increíble, Libertad. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son los principales retos que has identificado para impulsar la inclusión? Y me gustaría que otra vez Gilberto tome la palabra.
Bueno, el principal reto que yo he identificado para impulsar la inclusión es la falta de empatía y sensibilización frente a la discapacidad. Hacen falta talleres, capacitaciones y sobre todo invitar a la sociedad a tener un acercamiento al tema de la discapacidad, ya que siempre yo le digo a mis alumnos y alumnas que no es lo mismo hablar de discapacidad cuando realmente no lo hemos vivido de alguna manera o no hayamos tenido ningún tipo de acercamiento a las personas que lo viven. Por ejemplo, un ingeniero civil o un arquitecto quien presenta un proyecto arquitectónico donde está una maqueta padrísima, llamativa, pero sin ninguna propuesta de accesibilidad física en las diferentes áreas, de sisi rampas, elevadores, guía podestáctil, etc. Y esta persona solamente está teniendo a la persona sin discapacidad, pero no a las personas que sí la viven, incluso personas de tercera edad o mujeres embarazadas. ¿Por qué? Por supuesto que por falta de información, de conocimiento al tema. Hay muchos lugares en nuestra ciudad donde no son nada accesibles. Por ejemplo, el puente que está enfrente de la Gran Plaza sobre Vallarta, para nosotros sin discapacidad, las personas que tienen sin discapacidad, yo no tengo discapacidad motora, pero para mí me cuesta trabajo subirme, ya que la rampa es muy inclinada. Entonces, imagínate una persona con discapacidad motora no va a lograr subirse solamente con el apoyo de alguien que lleve, que la agarre la silla de ruedas. Otro ejemplo es Lamer, que es una plaza que está al lado de Andares. Para allá el elevador, antes del elevador hay un escalón. Entonces dice, ¿qué sentido tiene el elevador si hay una barrera antes? Eso genera que muchas personas diseñen productos o servicios sin atender las necesidades de todos y todas. Yo siempre les digo, la discapacidad existe por las barreras sociales, arquitectónicas, porque seguimos creando espacios inadecuados para todos. Esa es mi respuesta, gracias. Totalmente de acuerdo, Gilberto. Muchas gracias. Jazmín, te cedo el micrófono. Gracias. Creo que en lo que he encontrado en la trayectoria, bueno, sobre todo trabajando en el tema de educación, una es la ideología. Coincido mucho que en la forma en la que nosotros vemos a los humanos y a las personas es la forma en la que nosotros podemos hacerlos parte. Creo que la ideología sobre cómo se vive la otra persona, sobre sus garantías, sobre sus derechos. E insisto mucho con ello porque a pesar de que están escritas en una constitución desde hace muchos años, pareciera que hay que estar reeducando para rescatar los valores pues fundamentales. Y la otra es un contexto económico. Las personas que no pueden acceder a lo económico a veces no pueden acceder a la educación si no cuentas con ciertos dispositivos. Inclusive las personas que no cuentan con internet, que tienen discapacidad, se van a estar perdiendo este evento. Las personas que no cuentan con un dispositivo. Las situaciones económicas son fundamentales y no es que tengamos que tener todos dinero, ¿no? Falta oportunidades para compartir lo que ya tenemos. Los retos que he encontrado más grandes son la ideología y la situación económica de muchos de nosotros, porque la situación geográfica también impacta. Muchos de los que estamos en este panel probablemente seamos nacionales o algunos participantes internacionales, pero Jalisco está marcado por ciudades con poder adquisitivo, incluso Guadalajara está bastante señalizado sobre una situación de contexto económico en donde se viven realidades totalmente opuestas y eso es donde tenemos que trabajar, porque la situación política, que es la de la ideología y la económica, pueden generar, por más voluntades que haya, un reto bastante amplio en el cual hay mucha capacidad de intervención. Wow, coincido totalmente, Jazmín. Muchas gracias. Eli. Claro, pues realmente estoy de acuerdo tanto con Gilberto como con Yasmín respecto a que las principales barreras sin duda es como la ignorancia, podría decir incluso la educación, ¿no? Como que las personas que tanto conocen de la discapacidad, qué tan capaces nos hacen
ver a nosotros como personas con discapacidad y bueno, también por supuesto la parte económica. Por ejemplo, en Sunu, como empresa, uno de los principales retos ha sido sin duda conseguir la atención de inversionistas, porque el mercado de la tecnología, de las tecnologías de asistencia, es un mercado totalmente desconocido para ellos, ¿no? Y por la misma ignorancia, por el mismo temor, no se atreven a involucrarse, a conocerlo, a invertir, vaya. Pero estamos hablando que, por ejemplo, tan solo en Estados Unidos, el mercado de las tecnologías de asistencia tiene un valor aproximado de 55 billones de dólares y es un mercado que no tiene un líder. Entonces, esto para nosotros como Sunu, pues implica una gran oportunidad de crecimiento. Y bueno, pues también es importante mencionar que a pesar de que tenemos esta pequeña dificultad, pues también hemos logrado hacer buenos levantamientos de capital y actualmente de hecho estamos por levantar una nueva ronda de capital para inversionistas. Padrísimo, muchísimas felicidades por eso. Gracias. Libertad, te dejo el micrófono. Pues en mi caso, digamos que la barrera que he notado o el principal inconveniente para trabajar por espacios y por entornos más incluyentes para todos es inicialmente la desinformación. La desinformación como sociedad, como individuos, como instituciones públicas, privadas, porque muchas veces ignoramos siquiera cuáles son las necesidades o qué es lo que está pasando en cualquier circunstancia con las personas que viven con alguna discapacidad. Cuáles serían como las condiciones ideales de trabajo o incluso al interactuar en la calle, si alguien necesita ayuda, cuál es la forma adecuada en la que les podemos ayudar, porque a veces no sabemos ni siquiera cómo prestar esta ayuda si es que se necesita. Ese tipo de cosas, sobre todo en la interacción diaria, creo que se manifiestan luego en un sentido mucho más amplio, llevado a organizaciones y a instituciones gubernamentales, que hay mucho desconocimiento sobre cuáles son las necesidades reales de las personas que viven con alguna discapacidad. Muchas gracias, Libertad. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría mejorar el modelo educativo para atender a las necesidades de todos sus estudiantes? Y si creen que sea necesario que existan escuelas de educación básica específicas para personas con discapacidad. Gil, te cedo el micrófono. Bueno, gracias. Mi respuesta es que el modelo educativo debería incluir talleres en alguna materia en particular o actividades de inclusión frente a la discapacidad para que los estudiantes empiecen como a tener un acercamiento al tema, ya que es muy importante que las escuelas de cualquier nivel tengan las adaptaciones curriculares, la accesibilidad física y sobre todo la capacitación a los maestros ante el tema, ya que esto permite crear un ambiente inclusivo a lo que lo podríamos llamar educación inclusiva, donde no implica que las personas con discapacidad tengan que cruzar la escuela en lugares donde todos los alumnos tengan la misma discapacidad, a lo que conocemos como educación especial. Por otro lado, los estudiantes pueden empezar a desarrollar habilidades sociales al momento de convivir con algún compañero o compañera con discapacidad, logrando identificar sus necesidades, capacidades y sobre todo las barreras que viven, ya que la inclusión de personas con o sin discapacidad dentro de las escuelas permiten que ambas partes logren encontrarlo como si se pueden y ver cómo van a lograr convivir de una manera armónica. Por ejemplo, la universidad, en el ITESO, desde el proyecto Universidad Incluyente, impartimos talleres de sensibilización frente a la discapacidad, comúnmente a los alumnos de primer ingreso para dos propósitos importantes. La primera es que ellos se pregunten qué hago yo para incluir o cuidar a las personas con discapacidad. De tal manera que ellos van identificando qué cosas pueden hacer para contribuir a la inclusión. El otro propósito es qué hacen ellos como futuros profesionistas
para proponer, crear proyectos donde beneficien a las personas con discapacidad, ya sean productos o servicios, o contratar personas con discapacidad en alguna empresa, o dar consultas psicológicas a personas sordas, etc. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Coincido totalmente. Jazmín, te cedo el micrófono. Sí, precisamente parte del trabajo de mi labor en las escuelas es retomar la capacidad de todos los estudiantes por entender las diferencias como algo básico del currículum, ¿no? Donde podamos entender que los humanos venimos en varios envases, en varias formas, tanto en ideología, en género, también venimos en diferentes formas en cómo nacemos, y bueno, que no todos estamos, siempre hay una premisa importantísima. El hecho de que en este momento tú no tengas una discapacidad no quiere decir que no la puedas adquirir en algún momento. Entonces, lo que haces hoy por otros, lo podrías hacer por ti mismo. ¿Cómo podríamos abonar en las escuelas? Las escuelas tendrían que ser para todos. Yo específicamente no considero que sea una buena opción generar escuelas específicas para cada tipo de discapacidad. Eso podría atender algunas circunstancias, pero no nos hace incluyentes, no nos da conciencia y no podremos vincularnos con el otro. Para mí es indispensable dejar de pensar como asistencialistas en donde, ay, pobres, tenemos que darles. No, al contrario, hay que abrirnos a las herramientas que ellos nos están mostrando y saber qué es capaz, porque finalmente ellos son y nosotros somos un símbolo de la humanidad. Tú vas a medirte como tratas a la persona más vulnerable. Coincido como con Eli, coincido con Gilberto, inclusive escuchaba Libertad, que parte de la inclusión es formarte y conocer qué está sucediendo con el otro y cómo poder ser más accesible el entorno, porque gracias a eso, pues vas a poder tener educación. El hecho de estar en una escuela conviviendo con todo tipo de personas en distintas circunstancias es la materia de vida más importante y obviamente no segregar, o decirle, bueno, es que la escuela no puede, vamos dándole este otro tipo de educación. Eso no es incluyente. Entonces, para mí no sería una opción que hubiera escuelas específicas de educación especial, sino capacitaciones hacia los docentes y una elección verdadera de la vocación de los docentes. No cualquiera deberíamos ser docentes en México. Habría que formalizar la carrera y habría que tener como estándares mucho más altos para saber quién está frente a las aulas también. Totalmente de acuerdo, nos hace falta muchísima empatía todavía. Coincido bastante. Eli, te cedo el micrófono. Gracias. Pues también respecto a lo de generar escuelas de educación básica específicas, coincido con Jazz y digo no, definitivamente no. Pienso que una educación incluyente es aquella que lucha por la equidad, tomando los recursos existentes para disminuir las barreras en el aprendizaje y la participación. Y bueno, uno de los mayores aliados que tenemos actualmente sin duda es la tecnología. En SUNU tenemos el propósito de aportar a este tema y queremos que en un futuro no muy lejano, los niños, jóvenes y en general las personas con discapacidad visual puedan asistir a escuelas convencionales sin mayores dificultades. Para lograrlo, en estos momentos estamos por comenzar un programa piloto dentro de las escuelas convencionales llamado SUNU NFX, el cual consiste en entregar a los usuarios, entregar una SUNU Van con un celular acompañado de una plataforma diseñada por nosotros que, entre otras cosas, permitirá facilitar la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, maestros, estudiantes, padres de familia y, bueno, también los directivos. De hecho, me gustaría aprovechar el espacio para hacer una cordial invitación a aquellas escuelas o profesores o miembros de la comunidad educativa que estén interesados en innovar la educación por medio de la tecnología. Pueden acercarse con nosotros, con SUNU, para ser parte de SUNU en FX.
En estos momentos, en lo que nos estamos enfocando es en entender el problema y saber cómo podemos agregar valor a la educación. Así que, pues, cualquier persona que esté interesada en participar en el desarrollo y diseño de esta tecnología, pues por favor comuníquese con nosotros. Muchas gracias, Nelly. La verdad está padrísimo que estén innovando de esta manera a un ámbito en el cual se necesita muchísimo apoyo. Entonces, padrísimo y muchísimas gracias por la invitación. Espero que muchos de los que estén conectados les sirva y realmente los busquen para que cada vez seamos más y más a esta causa. Gracias. Libertad, te cedo el micrófono. Bueno, creo que hay varias cosas que podrían cambiar, desde lo más obvio que quizá no tiene que ver con el modelo educativo, pero es hacer espacios que sean accesibles para todas las personas en las escuelas, por ejemplo, pero ya tratando como de las clases, puede ser con la capacitación a los profesores para que como profesores sepamos cuáles son las características que deben de tener las clases que damos para que facilitemos el proceso para todos nuestros estudiantes, cómo podemos comunicar mejor cuando estamos dando clases, de qué manera podemos facilitar la interacción, pero también a los compañeros de clase, a todos como estudiantes, para a la hora de trabajar con todos los compañeros, que sepamos cuál es la manera adecuada en la que podemos facilitar esa interacción y comprender las necesidades, sobre todo de comunicación de todos nuestros compañeros de clase, por ejemplo. Pero esa labor, digamos que desde mi perspectiva tendría que venir desde la institución educativa, por ejemplo, porque es un problema, el problema de la inclusión, o sea, de la falta de inclusión, es un problema complejo, que digamos que no puede recaer solamente en, el profesor tiene que hacer esto, o los compañeros tienen que hacer esto otro. Tiene que verse desde una perspectiva más amplia para que de verdad puedan darse las condiciones adecuadas y tener, pues, educación verdaderamente incluyente. Sobre esta otra parte de si debería de haber escuelas específicas para cada necesidad derivada de alguna discapacidad, pues yo no soy especialista en pedagogía, pero desde mi perspectiva creo que si se hiciera esto de hacer como escuelas separadas, nos perderíamos todos la oportunidad de, como sociedad, aprender cómo debemos interactuar para facilitar las cosas para todos y acercarnos a otras perspectivas de vida y otras formas de ver lo que pasa y lo que necesitan las demás personas. Entonces, insisto, desde una perspectiva no de pedagogía, sino de un sentido más práctico de la inclusión, creo que el hacerlo de forma separada no sería para nada ventajoso para toda la sociedad, porque el mundo fuera de la escuela no es así. Todos necesitamos de todos y todos necesitamos un espacio para interactuar con los demás, sin importar las necesidades que tengamos, ya sean derivadas de una discapacidad o de cualquier otra característica que tengamos. Muchas gracias, Libertad. La verdad es que coincido totalmente. Ahora sí que esto es un trabajo en equipo para todos. Entonces, sí considero que sí estaría padre que todos hiciéramos nuestro pequeño aporte para que cada vez seamos más inclusivos y que pues todos tengamos las mismas oportunidades. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían las principales características que debe tener un producto o servicio para que las personas lo puedan utilizar sin discriminar a aquellas personas con discapacidad, según su punto de vista de cada uno de ustedes? Y me gustaría iniciar con Gilberto. Gracias. Bueno, el diseño universal es un tema que todos deberíamos considerar para que cualquier producto o servicio sea accesible para cualquier usuario. Tenemos que considerar varias características. El primero, que el diseño debe ser útil para todos, es decir, que el producto o servicio sea accesible para todos, sin importar de tener alguna característica distinta. Por ejemplo, las puertas pueden ser pesadas de tal manera que una persona con capacidad motora batalla al abrirla o no lo logre. Estamos observando que no es útil para todos. Una puerta automática sí lo va a hacer.
Otra característica que tenga un uso flexible, que el diseño se adapta a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales que permite ofrecer al usuario con discapacidad diferentes opciones de uso, no solamente uno. Y es como facilitar a un diestro, pero también a un zurdo, por ejemplo, que tenga facilidad de uso. Otro aspecto es que tenga un uso simple, que no sea difícil de usar, ya que permita al usuario con discapacidad acceder fácilmente, eliminando la complejidad innecesaria. También es importante solicitarle una retroalimentación durante y después del uso para realizar las adaptaciones si es necesario. El diseño debe reducir riesgos y errores por la seguridad de las personas. Y por último, es que la persona con discapacidad no debería invertir mucho esfuerzo físico mental para acceder al producto o servicio. El diseño debería de ser cómodo y eficientemente reduciendo el cansancio. Por ejemplo, yo como persona sorda, si quiero solicitar un servicio al banco, si tengo que ir directamente a la sucursal, por el hecho de que no pueda realizar una llamada telefónica, entonces para mí implica tiempo y eso sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias, Gilberto. Me parece súper valioso que menciones lo de las recomendaciones, ya que como a lo mejor innovadores o así, deberíamos de tener como esa pequeña humildad de recibir esos comentarios que nos hacen las demás personas y tomarlas de la mejor manera para mejorar nuestros productos o nuestros servicios y que sea completamente inclusivo para todos. Muchísimas gracias. Jazmín. Bueno, sumando y aportando toda la experiencia que ya tiene Gilberto, uno de los servicios en el que yo quisiera puntualizar y en el que podríamos trabajar es en el servicio educativo. ¿Qué características debería tener esos servicios para que todos pudieran acceder? Aquí me gustaría hacer un poco como la inversión de lo que dice Gil, ¿no? Si bien en un producto el diseño debe de ser universal, es importante que en la educación los directivos, así como decía Libertad, es un panorama más amplio, sí podamos ser específicos y revisar el contexto en donde está dando la educación. El contexto desde si es una escuela pública o es privada, qué edad tiene la persona que está recibiendo la educación, qué discapacidad es la que tiene la persona, con qué recursos familiares, personales cuenta. Creo que eso es algo muy importante porque luego en la educación es para todos, podemos perder de vista el ser humano que está recibiendo esa educación. Entonces, una de las más importantes labores en los servicios educativos es la personalización del aprendizaje. ¿Qué tanto estoy dispuesto a ser flexible en el currículum para que el otro pueda acceder? Entonces, una de las características en los servicios educativos es generar las condiciones fuera y dentro del aula para que esa personita o ese adulto pueda seguir teniendo derecho a la educación. ¿Cómo podríamos comenzar? Pues con un análisis de dónde está parado y si la persona cuenta o no con el recurso de poder acceder a la escuela. De repente nos encontramos con todas las ganas de un pequeño, pero ni sus padres pueden apoyarle en el seguimiento, o sus profesores tienen muchísimas ganas, pero no encuentran dónde formarse para poder apoyarle. No todo se trata de una negativa. Abrir espacios gratuitos donde podamos conocer cómo poder tener el abordaje académico de una persona con discapacidad y no perder el punto de vista del contexto. ¿Qué condición social, qué condición económica estoy revisando cuando tengo enfrente a un alumno? Y qué tan flexible soy para que esa persona pueda acceder. No es hacerlo fácil, es hacerlo accesible, es hacerlo motivante y sobre todo, vuelvo a insistir, un derecho. Coincido totalmente. Ahora sí que el contexto nos puede decir muchísimas cosas. Entonces es como tomarnos ese pequeño tiempo de realmente investigar el contexto de nuestros alumnos para ver qué tan fácil va a ser para nosotros llevar ese seguimiento que tal vez necesiten. Eli, me gustaría escuchar tu respuesta.
Muy bien, gracias. Pues en Sunu cuidamos muchísimo la accesibilidad por obvias razones. Nuestro producto y nuestro servicio está enfocado principalmente a personas con discapacidad, entonces no nos podemos dar el lujo de no ser accesibles. Nosotros nos guiamos con lo que le llamamos internamente la Biblia de la accesibilidad, que es la WCAG. Este documento propone 4 principios fundamentales de accesibilidad, el cual indica que cualquier producto, servicio o entorno debe cumplirlos. El primer principio es que el producto, servicio o entorno sea perceptible a los sentidos. El segundo es que sea operable por los mecanismos que se requieran para que funcione. El tercero es que sea comprensible, es decir, que el usuario pueda comprender sin ningún problema la información que el producto o servicio le quiere brindar. Estos 3 principalmente son como ley, se tienen que cumplir sí o sí. Y existe un cuarto que es la robustez. Esto hace más referencia a que el producto o servicio se puede adaptar a cualquier dispositivo externo, llámese silla de ruedas, llámese lentes, llámese aparato auditivo, bastón blanco, etc. Básicamente esto se explica con una regla general, o una recomendación, mejor dicho, y es que el producto, servicio o entorno no debe depender de un solo canal de interacción. Por ejemplo, nuestro celular solamente tiene un botón para encender. No existe otra manera, no existe otra ruta o no existe alguna otro camino por el cual podemos encenderlo, ¿no? Solamente hay un botón y nada más. O por ejemplo, un edificio, ¿no? Que solamente tiene una puerta, solamente tiene una entrada y resulta que esta entrada tiene, no sé, 30 escalones antes, ¿no? Y no hay una opción B, no hay una rampa, no hay un ascensor. Entonces, aquí estamos como frente a un grave problema de accesibilidad, ¿no? Entonces, lo que propone la WCAG es que por lo menos mínimo deban existir 2 canales, un plan A y un plan B. Por ejemplo, para que quede un poco más claro esto, es cuando tú quieres copiar un archivo en tu computadora, vamos a decir que quieres enviar un documento de tu escritorio a tus documentos, ¿no? Pues ¿cuántas maneras existen? Puedes hacerlo manual, puedes hacerlo con comandos, puedes hacerlo entrando al menú de opciones. Es decir, existe más de un camino para solucionar esta meta, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que la principal característica, pues, es que tengas mínimo 2 canales de interacción para que el usuario pueda acceder a la meta o al propósito de este producto o este servicio o el entorno. Wow, qué interesante. No sabía que existía algo para ayudar a los emprendedores que realmente sus servicios o productos sean pues más inclusivos y accesibles para todos. Eso me parece súper valioso. Libertad, me gustaría escuchar tu respuesta. Pues de forma muy general, algo que aplica ya sea para productos, servicios, sistemas, espacios en general, es diseñar para los extremos. Si es algo que va a ser usado por una gran cantidad de personas, los extremos serían como las personas que en ciertos momentos o en ciertas circunstancias tendrían más dificultades para usar lo que sea de lo que estemos hablando. Entonces, si diseñamos para ese extremo o ese extremo de necesidad o de circunstancia extrema, vamos a garantizar que el resto de las personas de la población van a tener una experiencia de uso mucho más fácil. Por ejemplo, en el caso de la vía pública, cuando se hace un buen diseño de las aceras, con rampas adecuadas, ¿no? Esas rampas imposibles de usar. Con rampas adecuadas,
Esto no solo facilita el uso de los espacios por personas que usan silla de ruedas, también lo facilita para adultos mayores que a lo mejor no pueden caminar con tanta facilidad, también lo facilita para papás y mamás que llevan a sus niños en una carriola, lo facilita incluso para alguien que lleva un carrito cargando cosas. Entonces, este mismo principio aplica para cualquier cosa, insisto, ya sea que se trate de un producto, de un sistema, de una interfaz, de un edificio. Si garantizamos que las necesidades de los usuarios que están en mayor dificultad están resueltas, es más probable que estén resueltas las del resto de los usuarios. Entonces, este principio es algo que es bastante útil para analizar. No es fácil porque digamos que el extremo, no hay un solo extremo. Dependiendo de las condiciones y las características, hay varios extremos. Entonces, a veces conciliar las necesidades de todos es un poco un reto, pero pues es bastante interesante y es algo que se puede lograr. Totalmente, qué valioso. La verdad es que creo que en México no tenemos la cultura como de anticipar y creo que ese principio nos serviría mucho como para anticipar a las necesidades de los demás y sería muchísimo más sencillo, ¿no? Que a veces tienen que construir, no sé, la banqueta y después la tienen que volver a construir porque ya no es funcional para las necesidades de todos. Entonces creo que si realmente anticipáramos y tuviéramos esa cultura como de esto que nos mencionas, sería pues a lo mejor todo muchísimo más sencillo, ¿no? Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales características que debe tener un espacio público para que puedan tener una perspectiva incluyente, ya sea físico, masivo o digital? Y me gustaría empezar con Gil otra vez. Gracias, Valeria. Mi respuesta es, cada persona con capacidad tiene sus necesidades y características en particular, pero características de espacio público, por ejemplo, colocar rampa con una inclinación adecuada, es decir, con los grados adecuados, elevadores y apoyos táctiles, evitar que existan árboles mal podados o raíces que levanten el pavimento, por ejemplo, para las personas sordas, es muy importante la señalización gráfica, visual, a una persona ciega, que los semáforos sean auditivos. Hay un aspecto muy importante que me gustaría compartirles, es que en España, en varios países, se está trabajando un tema que se llama accesibilidad desapercibida, que significa simplificar la vida de todos, haciendo que los productos, las comunicaciones y el entorno sean más útiles para el mayor número de personas con un costo adicional bajo, nulo, y un diseño habitual y normalizado, por ejemplo, con las adaptaciones físicas realizadas, no implica señalar esta rampa para las personas con discapacidad motora, y no es para que todos y todas que lo necesiten, todos van a salir beneficiados. Por donde pasa una silla de ruedas, seguro que todo el mundo pasará con comodidad. O si también señalizamos un recorrido para personas que ven con dificultad, seguro que todos lo vamos a ver, que lo vamos a hacer más fácil. Al igual que si señalizamos por escrito, las personas que oyen y las que no también se van a beneficiar. Ese es el sentido, de decir, todo lo que vamos mejorando nos va a facilitar a todos de alguna manera. Una característica importante para lograr estos espacios y detalles lo deben asumir todos los profesionales involucrados en el campo de la construcción y el diseño del entorno, entendiendo cómo se mueve una persona en silla de ruedas, una persona que camina con bastón o incluso con un caminador, cómo se desenvuelve una persona ciega, cómo reacciona, cómo se comunica la persona sorda, para conseguir que estos detalles muy importantes para ellos, pero que pasarán desapercibidos para el resto de los usuarios al estar bien diseñados, mejorando el confort de los servicios ofrecidos al público. Cuando los dominamos, diferentes elementos, escaleras, rampas, servicios, todo el mundo lo va a utilizar. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Gilberto. Sí, creo que todos podemos salir beneficiados de estas pequeñas acciones. Entonces, pues es nada más tomar la iniciativa y una vez que iniciamos, pues ya, seguir para adelante. Jazmín, te cedo el micrófono.
Creo que una de las consideraciones, hablando de espacios públicos, quiero sonar muy idealista, pero me gusta pensar que vamos para allá. Un espacio público es una escuela también. Entonces creo algo que es muy importante para que tú puedas acceder a un espacio público como la escuela, aprender, es interesantísimo ver el tipo de materiales que tú puedes construir y diseñar para poder hacer accesible el conocimiento. Por ejemplo, los libros de texto con un aumento significativo de letra para personas con alguna condición visual. También otro tipo de elementos es la comunicación alternativa, es decir, el uso de todos estos gadgets que tenemos ahora, que es pictogramas, que son agendas para podernos comunicar con personas que aún no desarrollan el lenguaje. Un espacio público tendría que estar muy bien señalizado. La escuela tendría que estaría muy bien señalizada para que pueda haber una convivencia. Y retomando un poco el término de discapacidad, también hay discapacidades que no se ven, como el tema de la salud mental. Podemos abonar con programas de salud mental, con el manejo emocional. Esa es una adaptación. ¿Por qué? Porque habemos personas que durante el trayecto de nuestra vida podemos discapacitarnos o disfuncionarnos por alguna circunstancia emocional y también hay que atenderlas. Y cuando tenemos programas de fortalecimiento emocional y cuando tenemos materiales para poder comunicar, incluso agregar a este espacio público lugares seguros donde tú puedas estar libre de violencia o libre de juicio, es también una adaptabilidad al entorno. Un espacio público donde yo me pueda sentir seguro también es una modificación. ¿Cómo te puedes sentir seguro? Bueno, pues es un espacio en donde puedas de alguna manera comunicar tus necesidades y ser acompañado. Esto es indispensable porque las personas con discapacidad también vienen acompañadas con una serie de vivencias distintas en las que el entorno depende para hacerlo regresar o no a un lugar donde se sienta acogido. Cada vez nos encontramos con más desarrollo tecnología que nos ha permitido que personas la inteligencia artificial para desarrollar la potencialidad de personas que creíamos que iba a ser imposible en ese como un espacio público, también es un tema que deberíamos legislar, independientemente que sea privada la escuela. Deberíamos solicitar indispensables para que la accesibilidad sea personas con o sin discapacidad. Muchas gracias, Jazmín. Sí, creo que volvemos a lo mismo de anticipar y prevenir. Ahora sí que nadie estamos exentos a la discapacidad. Hoy podemos estar muy bien y a lo mejor al día siguiente algún accidente o algo que nos deje en una situación de discapacidad, ¿no? Entonces, pues sí, es como pensar a futuro, a lo mejor incluso. Eli, me gustaría saber tu respuesta. Pues yo pienso que esta pregunta está muy de la mano con la anterior y considero que es bueno utilizar los recursos que ya existen. Por ejemplo, yo sigo con esta guía de accesibilidad que propone ser aplicada para todo. Estamos hablando para, no sé, desde el diseño de una pluma hasta el diseño de un edificio, de una aplicación móvil, de una página web, de un producto. En general, la guía de accesibilidad con los principios realmente aplicables, pues se puede utilizar para todo, ¿no? Para un espacio físico, para un espacio digital, para una aplicación, para un producto, para un servicio, en general para todo. Y quisiera, por ejemplo, mencionar un concepto que actualmente existe como en el mundo de las comunicaciones. Es algo que de hecho tiene mucho que ver con lo que mencionó Gilberto, ¿no? Dice, yo como persona con discapacidad auditiva, si tengo un problema tengo que ir al banco. Actualmente se está innovando en hacer algo que se llama omnichannel o omnicanales. Esto significa que, por ejemplo, si un banco dice, bueno, la línea de atención al cliente es el 01800, ¿no? El omnichannel propone tener la misma experiencia de usuario en diferentes canales. Esto significa que yo voy a tener la misma atención si voy al banco, por ejemplo, o si voy a la tienda,
que si llamo por teléfono, que si me meto al chat, que si les escribo por WhatsApp. El Omnichannel lo que busca es como también eliminar un poco estas barreras de comunicación y hacer la experiencia más accesible para el usuario. Si, por ejemplo, a mí como persona con discapacidad visual me cuesta más trabajo, no sé, ir al súper a hacer la despensa, yo puedo hacerlo en la aplicación. Que bueno, la aplicación si ya tiene funciones de accesibilidad, pues yo no voy a tener ningún problema. Entonces, el Omnichannel como que propone esto, ¿no? Eliminar estas barreras a través de distintos medios de comunicación para buscar la accesibilidad para todos. Wow, pues qué valioso que ya haya tantas iniciativas que se estén preparando para este tipo de situaciones en las que a lo mejor las personas con discapacidad no se encuentran en una situación donde pues, sea realmente accesible, como lo que mencionas, que a lo mejor se te dificulta ir al súper, pues estaría padrísimo que tengas este tipo de apoyo, que ya pues ahora sí que es más sencillo tener acceso a dispositivos que pudieran tener la aplicación o algo así que hace algunos años. Muchas gracias, Eli. Libertad. Pues yo estoy muy de acuerdo también con lo que menciona Elizabeth. Esta pregunta está bastante ligada con la anterior. Creo que aquí también aplica lo que les comentaba de diseñar para los extremos. Por ejemplo, en el caso de la vía pública, no solo considerar la accesibilidad física en cuanto a rampas y que la acera esté libre de obstáculos, sino también la accesibilidad a la información, que haya disponible para todos la información de en qué calle estamos, o que los cruces peatonales no sean inseguros solo por el hecho de que no podemos ver o no podemos escuchar, porque la vía pública se puede volver insegura si no tenemos todos nuestros sentidos para interpretar la información. Entonces, algo que también aplica mucho a los servicios, por ejemplo, es el redundar en la información, que esto tiene un poco que ver con lo que mencionaba Elizabeth también, de ofrecer diferentes alternativas para dar la información y también ofrecer diferentes alternativas para que el usuario complete su objetivo, para que cada quien, de acuerdo a lo que se le haga más fácil o solo por sus preferencias, tenga diferentes maneras de realizar la misma actividad. Y esto también está muy ligado a lo que comentaba Jazmín de las discapacidades no visibles, que en algunos casos tienen que ver con también con los servicios, que eso es algo que en general está poco explorado y más en América Latina, que es diseñar servicios que estén bastante adecuados a las necesidades de todos los usuarios. En el caso, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad no visible, que puede ser muy variado, también esto aplicaría de ofrecer diferentes opciones, tanto de información como de posibilidades para que completen el objetivo que cada uno de estos usuarios busca. Sí, muchas gracias, Libertad. Bueno, el licenciado Gilberto ya se tuvo que retirar por sus motivos personales, como les mencioné al inicio del panel, pero ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas del público. Y la primera pregunta es, ¿qué consejos nos podrían brindar para poder adentrarnos y ayudar a crear una sociedad más inclusiva? Me gustaría que iniciara Jazmín. Una parte fundamental creo que comienza desde que decidimos estar en este mundo, y es cuidado con lo que hablas y cuidado con los juicios de valor que emites. Y comenzamos, creo que todos ustedes han pasado por el rol de estudiantes, no sé si hay padres, haya maestros, pero todos tenemos un rol y hay que hacer uso de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son aquellas que te dan la capacidad de imitar el comportamiento que estás viendo del otro. Hagamos uso de ellas. ¿Cómo lo haría? Bueno, pues el tema de la educación no comienza cuando el maestro levanta el HIT, la pizarra o el iPad, comienza desde casa. ¿Cómo podemos hacer mundos más incluyentes cuando tú no discriminas por ni categorizas por ningún motivo? Esto no quiere decir que no selecciones, que no clasifiques. El cerebro está hecho para eso y la neurociencia la puede explicar muy bien. Pero ¿cómo podemos comenzar? En el día a día, antes de emitir un juicio de valor, hay que revisar y hay que analizar.
La educación no se mide nada más en las pruebas para las universidades, sino en la capacidad y en la empatía. Una de las cosas básicas que podemos iniciar a hacer es utiliza de manera inteligente las redes sociales, ¿no? Todos ustedes tienen acceso a un teléfono y lo que tú comunicas por todas las redes sociales, detectas en tu vocabulario, hay un vocabulario de sesgo, de categorización, de discriminación. Y esto no tiene que ver con las políticas o con que alguien sea el responsable, sino con nosotros mismos. Eso es uno de los principales agentes educadores. Cuando nosotros comenzamos la sensibilización en un proceso escolar o en un proceso terapéutico de acompañamiento, lo primero que hacemos es revisar el vocabulario, revisar desde dónde estoy partiendo para enjuiciar la vida del otro. Y eso de verdad nos hace un recordatorio de quiero aportar y cómo quiero ser incluyente. Acuérdate de las neuronas espejo, que son las que tú tienes y el otro tiene, que te dan la capacidad de imitar. Y entonces trata de imitar aquello que pueda ser propositivo, que pueda ser incluyente y que tenga que ver con la educación informal que empieza desde ti. Cuando hay algo que no toleras, cuando hay algo que no te late, cuando hay un juicio de valor sobre la otra persona, revísalo antes de emitir un juicio, porque seguramente lo vas a llevar a tu contexto laboral, familiar, o tú vas a ser la persona que le diga, no te juntes con fulanito, a tu hijo, porque es y sucede esto. Es por donde yo comenzaría. Sé que va a haber más preguntas que vayan ahondando, pero para empezar todo es un cambio de paradigma. Todo es un cambio de paradigma y que no vaya desde la superioridad, ¿no? Es pobrecitos, vamos le dando. No, no es tolerancia, no es respeto, tiene que ver con humanidad. Y la humanidad viene de todos los colores y todos los sabores. Wow, qué aportación tan valiosa, Jazmín. La verdad es que coincido totalmente. Ahora sí que es animarnos a ser el ejemplo e invitar a las demás personas a que sean parte de la causa y que empecemos a generar un cambio. Muchas gracias. Eli, te cedo el micrófono. Gracias, Vali. Pues yo pienso que la sociedad la conformamos todos, ¿no? Por una parte, las personas con discapacidad visual deberíamos pues hacernos valer, exigiendo nuestros derechos y obviamente cumpliendo con nuestras obligaciones. No irnos a la parte de victimización de es que no veo, dame, o es que no puedo, ayúdame, sino como decir, si me explicas cómo, si me ayudas a realizar una adecuación, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿no? Y por otra parte, el resto de las personas, pues que sean un poco más abiertas, que sean más receptivas, que sean más atentos, que comiencen con el paso más sencillo, ¿no? Que es informarte. Y la verdad es que estamos en un mundo en el que con un solo clic puedes saber todo sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, si de pronto alguien tiene como la intención de ser mejor o como de acercarte a alguna comunidad, por ejemplo, pues es tan sencillo como entrar a una red social, por ejemplo, y darte cuenta como la interacción, ¿no? La interacción real, la interacción que es día a día lo que las personas con discapacidad vivimos. De igual forma, pues me gustaría resumirlo en 3 palabras que sin duda hacen toda la diferencia, que es respeto, empatía y equidad. ¿Por qué equidad y no igualdad? Porque la equidad se encarga de darle a cada quien lo que necesita, no lo mismo. La igualdad es como que, ok, todos van a tener exactamente lo mismo y la equidad se enfoca más en lo que cada quien necesita. Como dice Yasmín, al final del día, pues todos somos personas y el hecho de tener una circunstancia distinta no tiene por qué hacer la diferencia a decir, bueno, ya porque no veo no soy un humano o porque no veo no soy una persona. Claro que no es así. Entonces, al fin de cuentas, pues resumirlo a eso, ¿no? Todos somos personas y el hecho de ser o de vivir situaciones diferentes, pues en realidad no nos hace diferentes. Muchas gracias. La verdad es que coincido, es nada más ser un poquito más empáticos y ser más pacientes y darnos la oportunidad de que podamos ofrecerles nuestra ayuda o asistencia a las personas con discapacidad para abrirnos un poquito más la mente y que nos demos cuenta de que pues no pasa nada y que todos somos iguales y que es simplemente como
brindarles un poquito más de apoyo para que también ustedes puedan hacer las cosas de igual manera. Muchas gracias. Libertad, me gustaría escuchar tu respuesta. Pues algo que en mi opinión es bastante enriquecedor y que nos hace entender muchas cosas y que a mí me ha resultado muy, muy útil es el acercarse a la experiencia de vida de otras personas, porque todos vivimos obviamente cualquier experiencia desde nuestro punto de vista y entonces eso hace que llevemos una serie de filtros a lo que sea que nosotros hacemos. Y sea cual sea nuestra profesión, llevamos esos filtros también a nuestra profesión. Y entonces, en el caso de un diseñador, que yo soy diseñadora, eso puede ser peligroso porque si no tengo cuidado, puedo diseñar las cosas para mí en lugar de para quien las va a usar. Entonces, algo que creo que también aplica para cualquier profesión es acercarse a las experiencias de vida de otras personas para tener siempre presente que mi punto de vista no es el punto de vista objetivo, digamos, sino que cada quien tiene puntos de vista distintos y tiene vivencias distintas y que, por ejemplo, en esta ocasión, hablando de discapacidad, alguna actividad que para mí puede ser incluso que ni siquiera la tengo consciente cómo la hago o qué necesito para hacerla, alguien que tiene capacidades disminuidas en algún sentido o que tiene alguna dificultad, puede vivir una circunstancia de una manera muy distinta a la que yo vivo. Y entonces el acercarse a diferentes puntos de vista y el conocer a personas que desde muchas circunstancias o de muchas formas son muy diferentes a lo que nosotros vivimos, ya sea porque, no sé, tienen alguna discapacidad o porque viven en otro país o porque tiene alguna dificultad para hacer algo que normalmente yo no tengo o alguien que es muy bueno para hacer algo que a mí me cuesta trabajo. Simplemente el conocer a personas que viven diferentes cosas a las que nosotros vivimos nos hace entender y quitarnos esos filtros, aunque sea de manera momentánea, para poder, en mi caso, por ejemplo, diseñar cosas que sean útiles para todos, pero así en todas las profesiones, eso se lleva a diferentes maneras o digamos que todas las profesiones resuelven ciertas cosas para todas las personas. Entonces, pues, ese sería mi consejo, acercarnos a puntos de vista de la mayor cantidad de personas que podamos. Muchas gracias, la verdad muy valioso. Ahora sí que considerar y darnos cuenta que realmente nuestra realidad no es absoluta y que es distinto para todos y que pues es parte de, pero pues sí darnos cuenta de lo que mencionas, como que qué cositas podemos hacer para que a lo mejor sea todo más equitativo y que tengan todas las oportunidades que a lo mejor no tienen y poder facilitárselas. Ahorita Jazmín creo que está teniendo algunos problemas de conexión. Pero igual si ahorita se conecta, no pasa nada, vamos a continuar con las preguntas. La que sigue dice que ¿cómo podríamos saber en qué momentos intervenir o ayudar a alguien con discapacidad? Esto porque en muchos casos se cae en medidas asistencialísticas o que no se pregunta por miedo a ofender. Y me gustaría empezar con Eli. Yo creo que principalmente quitándote el miedo y acercándote a la persona y preguntar qué necesita. Porque hay veces que, bueno, a mí me ha pasado que estoy en la calle, no sé, esperando a alguien, pero resulta que estoy cerca de una esquina. Entonces, a veces sin preguntarme, como que me toman del brazo y me llevan a cruzar. Y es como de, oye, espérate, ¿no? O sea, no quiero cruzar, simplemente estoy aquí por cualquier razón, ¿no? Porque estoy esperando a alguien, porque me cansé, porque lo que sea. Entonces, simplemente yo diría que es eso, ¿no? Quitarte el miedo, acercarte y preguntar cómo o en qué o de qué manera puedes ayudar a la persona, porque sí hay veces que las personas como que asumen o dan por hecho como de, ok, necesita ayuda, cuando a veces realmente pues no, o sea, sí hay cosas que se nos dificultan, pero no es todo, no es como que solucioname la vida siempre, sino más bien pues acercarte y preguntarle a la persona qué necesita.
Totalmente, sobre todo el respeto y como no invadir tu espacio personal, así como asumiendo que literal necesitas la ayuda y en ese momento. Entonces creo que sí es como bien importante como que primero preguntemos y ya de la manera que ustedes o alguien necesita la ayuda, pues asistir. Pero realmente creo que esto puede aplicar hasta para todas las demás personas. Siempre es importante como preguntar si realmente necesitan ayuda en cualquier cosa. Sí, Libertad, me gustaría escuchar tu respuesta. Mi respuesta va también encaminada a lo que comenta Elizabeth, pues más allá de si tenemos alguna discapacidad o no, no olvidar que todos somos diferentes y tenemos expectativas distintas y personalidades distintas. Entonces, puede ser que alguien tenga alguna discapacidad, pero no le gusta que le ayuden, o puede ser que sí le gusta o que no lo necesita, o toda clase de cosas. Entonces, simplemente es lo que comenta Elizabeth, acercarnos y preguntar. Hay algunas otras discapacidades en las que la persona, digamos, que ya no se puede valer por sí misma y que necesita de un acompañante, y que normalmente está la persona que tiene alguna discapacidad y su acompañante. En ese caso, si la persona que tiene la discapacidad está en capacidad de responder, pues se le pregunta a esa persona, si no, se le pregunta al acompañante. Y pues ya. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿creen que, por ejemplo, la lengua de señas debería ser obligatoria en las escuelas o qué otras cosas se deberían implementar de manera obligatoria para mejorar en el tema de inclusión desde que estamos chicos? Me gustaría empezar con Eli. Existe algo que se llama Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de hecho es un derecho para las personas con discapacidad auditiva tener acceso a la lengua de señas en todo. En la escuela, en los servicios, en la vía pública. Obviamente nos falta mucho para llegar ahí, nos falta mucha educación, nos falta mucho conocimiento, pero sí debería ser obligatorio porque es un derecho, ¿no? Es como preguntarle a alguien, oye, ¿tú crees que, no sé, es como muy burdo el ejemplo, pero ¿tú crees que todos deberíamos de comer? Pues por supuesto que sí, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a comunicarnos y incluso también esta convención obliga a los maestros de educación especial a conocer tanto la lengua de señas como el sistema braille para poder dar la atención que los alumnos requieren a sus características particulares. Claro, totalmente de acuerdo. Creo que es un principio súper básico para todos y pues para las personas con discapacidad auditiva pues es a veces hasta su única fuente de comunicación, ¿no? Libertad, me gustaría escuchar tu respuesta. Sobre esta pregunta, no sé si se refieren a que debería ser obligatorio para todos aprenderlo o obligatorio para, digamos, los servicios y las instancias gubernamentales ofrecer, digamos, la comunicación de esta manera. Pero bueno, suponiendo que fuera obligatorio para todos aprenderlo, o sea, creo que sería fantástico que todos lo supiéramos. Yo personalmente no sé, pero creo que también tiene que pasar como con otras iniciativas, que cuando se hace obligatorio también se ofrecen las capacidades para que todos lo podamos hacer, porque requiere de profesores, de recursos, de tiempo, de dinero y etcétera. Pero pues no olvidemos que en realidad todo, el hacer inclusivo, todo es complejo y requiere de una infraestructura que pues necesita del aporte de todos, ¿no? Entonces, más que hacerlo obligatorio, puede ser hacerlo interesante o facilitarlo para que todos tengamos acceso a eso y entonces que todos podamos aprenderlo para que nos podamos comunicar más fácil. Coincido totalmente. Bueno, pues ahora sí que nuestro panel ha llegado casi a su fin. Agradezco a todos su presencia y su participación. Jazmín tuvo problemas de conexión, se le fue la luz, entonces ya no pudo continuar con nosotros, pero pues de igual manera les agradezco a los cuatro, igualmente a Gilberto que también se tuvo que desconectar. Muchas gracias por su tiempo y esperamos que el panel haya sido de su agrado tanto para ustedes panelistas como para nuestro público.
No olviden de seguir nuestras redes sociales como Inclutud. Y para todas las preguntas que quedaron sin responder, que fueron varias, las del público, no olviden que podemos seguir la conversación dentro de la comunidad en Open Innovation Garage y pues seguir indagando sobre estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros panelistas. Muchas gracias por la invitación también. Los invito también a que sigan conectados para conocer los ganadores del Education Challenge que se tuvo con Adobe, que también estuvo padrísimo, y también al Café Sin Filtro titulado Innovación Sin Censura con Roberto Osorno. Y pues tampoco se pierdan el día de mañana, que siguen con conferencias en nuestro encuentro Deep Ocean. Y pues muchísimas gracias a todos los que tuvieron la oportunidad